Estamos en contacto desde Nueva York con Fabián Onetti, economista especialista en mercados y presidente de Winston Capital Advisors. Buenas noches, Onetti. Lo primero que querría preguntarle es, ¿cuán lejos ve la posibilidad de un acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional? Gracias, Iván. Buenas noches. Gracias por la invitación. Yo creo que estamos lejos. Yo creo que la Argentina está, como dirían, jugando al fleje, está poniendo mucha presión para conseguir algún tipo de concesiones del fondo. Recordemos, hay pagos en el mes de marzo muy importantes y muy probablemente no tengamos un acuerdo hasta la hora 25, o sea que vamos a sufrir un rato. ¿Y qué pasa si no llegamos a un acuerdo? Pensando en el historial de la Argentina, cuando uno mira, Argentina ha tenido acuerdos con el FMI, le ha pagado al FMI, ha caído en uno de los default de cesación de pagos más grande de la historia, ha tenido una fragata embargada en el litigio con los fondos buitres, y de todas esas cosas, mal bien, más temprano o más tarde ha salido. ¿Qué difieren todas esas situaciones de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que por el momento no sale? No mucho, no difiere mucho, Iván. Básicamente al fondo siempre se le paga porque como es un ente multilateral que presta plata en última instancia en condiciones más realmente favorables para los países, nadie deja de pagarle. Los pocos países que no han pagado es Sudán, Corea del Norte, Cuba y demás países que tienen otro tipo de problemas y situaciones políticas. Yo creo que la Argentina, simplemente en la escuela de Guzmán y el economista Stiglitz, que de alguna manera cuestionan mucho el sistema actual del sistema financiero mundial, le quieren poner presión al fondo para que cambie un poco su orientación. Por otro lado, el fondo les dice, estamos dispuestos a hacer concesiones, pero preséntenos un plan, ¿qué van a hacer? Si les podemos refinanciar y extender los plazos y demás, pero bueno, ¿qué van a hacer? Díganos, ¿cuál es el plan económico? Y ahí es donde está la traba, que Argentina pide más tiempo para implementar un plan de achicar su déficit fiscal y demás, y que el fondo dice, no, queremos ver algo concreto antes de marzo, si quieren que les extengamos los plazos, si no, hagan el pago. ¿Y qué pasa justamente si cuando comienzan a llegar estos momentos de los pagos más onerosos, que son este año y el próximo, Argentina todavía no llega a este acuerdo? ¿Qué pasa si Argentina no logra este acuerdo en las próximas semanas? ¿Tiene alguna prerrogativa todavía para seguir negociando, adelantar un pago, hacer un pago parcial? ¿Qué puede hacer? ¿Qué posibilidades tiene cerca? Puede haber algún tipo de esas cosas. El fondo, recuerde que las obligaciones con el Fondo Monetario son distintas a las obligaciones tradicionales como los bonistas. Vos comentaste el embargo de la fragata, además son operaciones más de tipo comercial, ¿ok? Con el Fondo Monetario son de otro nivel y de otro color. Y el problema principal es que en el momento que la Argentina deja de pagarle al Fondo Monetario Internacional, ninguna otra entidad multilateral, Banco Interamericano, Banco Mundial, Club de París, ninguna otra entidad, ni siquiera el gobierno chino, le prestaría a la Argentina si uno entra en default con el Fondo Monetario. Por eso, de vuelta, las excepciones han sido poquísimas en la historia, y como bien dijiste, la Argentina siempre al final hizo un acuerdo y pagó al Fondo Monetario. Exactamente. Vemos que hemos tenido esta reunión del canciller con el secretario de Estado de los Estados Unidos para tratar de ir por la vía política, de juntar apoyos y tener quizás este acuerdo. Pero también el próximo mes el presidente Alberto Fernández va a viajar a China y a Rusia y se va a encontrar con los líderes de esos países. ¿En cuánto puede influir, para bien o para mal, que el primer mandatario de la Argentina tenga reuniones con Rusia y con China en lo que es esta voluntad de tratar de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, depende de cómo vayan esas conversaciones, Iván. La Argentina es un país que tiene relaciones multilaterales con todo el mundo, no tiene exclusiva con nadie y nadie en el mundo las tiene tampoco. Yo creo que en la conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos habrán visto temas políticos, probablemente se habló de la agenda Venezuela, la agenda Nicaragua, y Estados Unidos siempre va a estar dispuesta a apoyar a la Argentina si hay algún plan que tenga alguna razonabilidad. Lo mismo si van a Rusia y a China. El caso de Rusia no tiene muchos fondos para prestarle a la Argentina, más que algunas inversiones. China sí, y está involucrado en Latinoamérica y en otros países, pero por ejemplo una de las precondiciones que tiene China para todos los préstamos de este tipo es que el país esté en línea y en acuerdo con las multilaterales, con lo cual si la Argentina se salta de esa restricción, tampoco va a recibir fondos de China, con lo cual no, de vuelta hay que ver qué se dice, qué conversan, qué declaraciones hacen, muchas que sean políticas y a lo mejor no de tanto contenido financiero como nosotros esperamos, pero bueno, va a haber que esperar a esas reuniones y qué dicen de alguna manera.
volvamos un poquito a este acuerdo y pensaba, Argentina es el país que ha conseguido el crédito más oneroso por parte del Fondo Monetario Internacional, pero no es el único que tiene deudas con el FMI. ¿A Argentina le pesa su pasado de mal alumno? ¿Por qué para Argentina es más complicado poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario que quizás otros países que tienen deudas que también son importantes? Pensemos Japón, Estados Unidos, que no tienen la situación económica de la Argentina, ¿no? Pero en términos de deuda, quizás sí. Bueno, el tema es que, Iván, los países acuden al Fondo Monetario Internacional cuando los mercados tradicionales de capitales se cierran, por algún motivo u otro, ¿ok? Es lo que le pasó a Argentina en el gobierno del presidente Macri, cuando tuvo una fuerte desaceleración económica. El Fondo Monetario presta con condiciones razonables, pero con la cláusula de que no es renegociable la deuda del fondo. Y esa es, digamos, la regulación que existe y el sistema que funciona. Como bien dijiste, Estados Unidos, Japón, otros países tienen deuda, mucha deuda, pero es una deuda que libremente se transa, se compra y se vende en los mercados internacionales. La Argentina en su momento perdió esa posibilidad cuando la situación se puso muy grave y los inversores, ahí sí, con la memoria de algunas cosas que han pasado en la Argentina, dijeron no estamos dispuestos a prestarle por lo menos a estos precios, y la Argentina decidió recurrir al Fondo Monetario. Como bien dijiste, hay muchos países que tienen deuda con el fondo, sobre todo el 2020 arrancó con el tema de la pandemia, el fondo hizo, creo que hubo como 70 o más requerimientos de países para tomar algún fondeo, principalmente países pobres en el África, en alguna parte de Latinoamérica, pero todos esos montos fueron pequeños y no tan significantes. La Argentina hoy es el deudor grande, son 44.000 millones de dólares, y como dice el viejo adagio, cuando uno le debe mucha plata al banco, tiene algún peso sobre las decisiones que hace el banco, con lo cual la Argentina va a usar eso como para presionar y poder mejorar lo máximo que pueda el acuerdo que necesita tener. Así es, bueno, veremos si lo logra y cuándo. Entonces, Fabián Onetti, muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender un poquito todo este tema y este posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias por estar con nosotros. Iván, gracias a ustedes.